Continuamos en la serie Quebrantando mi corazón. Y le invito a que abra su Biblia, libro de Ruth, capítulo 1. Y estuve en estos días, dije, bueno, estoy hablando del quebrantamiento del corazón. Pero voy a buscar algunos ejemplos bíblicos de personas a las cuales el sufrimiento les quebrantó el corazón. Y enseguida pude encontrar a personas que fueron quebrantadas a través del sufrimiento, pero no todas esas personas respondieron de la misma manera. No todas esas personas, y estamos hablando de personas de fe, de personas que amaban a Dios, y no todas asimilaron y entendieron el proceso de Dios. Pero pude notar algo, que aunque tal vez alguna de estas personas al principio o durante una etapa de tiempo no reaccionaron correctamente al quebrantamiento producto al sufrimiento, pude notar que un Dios redentor, nuestro Dios, al final las redimió de aquel dolor que tal vez ellas en ese momento no entendían, no comprendían, no aceptaban. Tal vez a usted en algún momento de su vida le ha tocado enfrentar situaciones, sufrimientos que le han quebrantado su corazón. Y si no le ha ocurrido, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero le puedo asegurar que en alguna etapa de la vida eso te va a ocurrir. Porque el sufrimiento es una realidad en este mundo caído, en este mundo de pecado. Y estuve acá haciendo alguna recopilación de lo que he dicho durante esta serie y otros pensamientos nuevos que he tenido o que he encontrado respecto a este tema del quebrantamiento. Y he podido ver que el quebrantamiento es el comienzo del avivamiento espiritual en mi vida. Estoy hablando ahora a título personal. Dios ha usado el quebrantamiento a través del sufrimiento en mi vida, y ese quebrantamiento ha sido el comienzo de un avivamiento espiritual en mi vida. Es doloroso, en algunas ocasiones puede resultar hasta humillante, pero es el único camino. Si usted y yo anhelamos, y creo que debe de ser el anhelo de todo creyente, debe de ser el anhelo de todo hijo de Dios, si usted y yo anhelamos conocer el corazón de Dios, conocer a Dios con mayor profundidad, no de manera superficial. Usted puede conocer a una persona de manera superficial. Acá estamos, nos miramos y muchos de nosotros tal vez nos conozcamos de una manera superficial. Pero conocer a alguien de manera superficial no te va a dar, en la opinión
o el concepto correcto de esa persona. Eso me ha pasado a mí muchas veces, que he tenido un concepto superficial de alguien cuando no me he relacionado con esa persona. Pero cuando ya comienzo una amistad más cercana y más profunda, aquel criterio que yo tenía cambia completamente. Por eso, hermano, antes de tener una opinión de alguien, no se guíe por lo superficial. Cuando usted conoce el corazón de una persona de manera ya más personal, de manera más cercana, esa opinión, ese concepto, ese criterio que usted tiene en esa persona, porque ya usted lo conoce de manera personal, más íntima, usted no puede permitir que el criterio superficial de otras personas cambie en tu criterio. Muchos conocen al pastor Luis de una manera superficial, pero otros me conocen de manera personal. Y esos que me conocen de manera personal, por lo general, el que me conoce a mí o conoce a mi familia de manera personal, en casi un 100%, nunca van a cambiar, nunca van a permitir que el criterio o el concepto de otros que conocen tal vez al pastor que predica en el púlpito y no al pastor de manera personal. Por lo general, esas personas que me conocen de manera personal, nunca sus criterios personales, porque han tenido conmigo una relación más cercana, nunca van a ser cambiados por criterios superficiales. Y eso no solamente ocurre en cuanto a las personas. Cuando usted conoce el corazón de Dios de manera personal, porque tu corazón ha sido quebrantado a través del sufrimiento, a través de la adversidad, y usted ha conocido a ese Dios que obra en medio de la tormenta, y usted ha conocido a Dios como el médico divino porque estuviste enfermo y Él te sanó. Y usted conoce a Dios como ese Jehová Jireh, ese Dios que provee porque estuviste en necesidad y Él te suplió. Cuando usted conoce a Jehová Shalom, a ese Dios de paz, porque cuando estabas en una contienda, en un conflicto, ya sea matrimonial, familiar, laboral o incluso en el ámbito de la iglesia, pero Dios trajo paz. Hermano, conocer a Dios de manera personal debe de ser el anhelo, el deseo, la oración, la petición y la convicción de cada hijo de Dios. Yo creo que cuando el Señor dice en su palabra, de oídas me habías oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos conocen a Dios de oídas e incluso dentro de la iglesia, pero conocer el corazón de Dios es algo que usted va a alcanzar a través del quebrantamiento de tu corazón y de mi corazón. Por eso es que en esta mañana yo digo con total seguridad en cuanto a mi vida, el quebrantamiento es el comienzo del avivamiento espiritual en mi vida. Que Dios te quebrante o que Dios permita una aflicción o una prueba o una adversidad o una enfermedad o un conflicto en tu vida
o en alguien a quien tú amas, eso va a quebrantar tu corazón. ¿Es doloroso? Sí. En algunas ocasiones es humillante también. Pero en cuanto a mi concepto, es el único camino. El quebrantamiento es el fin de mi voluntad. Es la rendición absoluta de mi voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, sí, Señor. Es decirle que sí al Señor, sin oponer resistencia, sin protestar, sin obstinación, sino sometiéndome a su dirección y a su voluntad para mi vida. Cuando usted ha sido quebrantado por Dios, usted, hermano, va a renunciar a su voluntad. Usted se va a rendir a la absoluta voluntad de Dios. Y se va a rendir a su propia voluntad para rendirse a la voluntad de Dios. Es cuando le vas a decir al Señor: Señor, sí. Y usted no se va a oponer a lo que Dios está permitiendo en tu vida. Usted no va a hacer resistencia. Usted no va a protestar, sino que se va a someter a la dirección y a la voluntad de Dios para su vida, aun cuando tú desconozcas completamente lo que va a ocurrir en el mañana. Y es en la Biblia donde me encontré con algunos personajes bíblicos y me llamó la atención que, estudiando el tema del quebrantamiento, del corazón quebrantado de una persona, me llama la atención que inevitablemente me encontré con los dos únicos libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. Me encontré con Ruth y con Esther. Ruth y Esther. Y las personas que estaban junto a ellas, que vivieron en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la historia de Dios, las personas que estaban junto a ellas les tocó sufrir. Y cuando hablo de sufrir, no es el sufrimiento o el dolor que tengo porque una uña se me enterró, que duele. Pero eso no es. Hay sufrimientos que van más allá de lo físico. Hay sufrimientos que van al alma. Esos que van al alma, que no se resuelven con un calmante, con un medicamento, con una terapia física. Esos sufrimientos, hermanos, son los que vivieron estos personajes bíblicos, y no todos reaccionaron de la misma manera. Y hablando de Ruth y de Esther, son, como dije, los dos libros de la Biblia, los únicos dos libros de la Biblia con nombre de mujer. Una era una joven judía que se casó con un gentil. Esa es Esther. Esther era una joven judía y se casó con un rey gentil, con Asuero. Pero Esther no es cualquier mujer judía. De hecho, era huérfana de padre y de madre. ¿Cuántos creen que ser huérfano quebranta el corazón? De hecho, la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Ya para que tengan una idea. Esther, huérfana de padre, huérfana de madre, vivía en el exilio, le cambiaron el nombre, le tocó sufrir. Ella no se llamaba Esther,
Ella se llamaba Hadasa. Y ese es el nombre de una planta que hay en el desierto, que nunca, significa la planta del desierto, perdón, que nunca pierde el color de sus hojas bien verdes. A pesar de estar en el desierto, mantiene las hojas verdes. No es común que a esa planta se le marchiten las hojas. Y le cambiaron el nombre por Esther, que significa estrella, es un nombre persa. Y Ruth es una joven que no era judía, sino que era gentil, pero que escuchó de Dios, porque ella creció en una cultura de idolatría. El pueblo al que ella pertenecía no era un pueblo creyente en Jehová de los ejércitos. No, hermano. Pero esta joven tuvo el privilegio de conocer a Dios, de poner la fe en Dios, pero eso ocurrió en una situación de sufrimiento. No todos conocen a Dios en días de alegría. No todos conocen a Dios en días de grandes victorias. Hay algunos que conocen a Dios en medio del sufrimiento. No todos conocen a Dios en un culto de adoración donde todos estamos bien vestidos y tenemos olor a perfume. Algunos conocen a Dios en las camas de un hospital. Otros a punto de morir. Otros en medio de una situación de adversidad y de miseria. Pero qué bueno es saber que mi Dios, que el Dios de Esther, que el Dios de Ruth es un Dios que alcanza al pecador en cualquier circunstancia o situación de la vida. Y Ruth era una joven gentil que Dios trató con ella, que puso la fe en Dios, que increíblemente tuvo una muy buena relación con su suegra. Suegra que estás acá, si quieres ganarte el corazón de tu nuera o de tu yerno, te recomiendo que te estudies el libro de Ruth. Así que antes de venir a pedirme consejería porque tienes conflicto con la nuera o con el yerno, por favor, léate el libro de Ruth. Y después que te lo lees y te lo estudies, ven a hablar con el pastor entonces. Ese es el libro que yo les recomiendo. Cuando alguien me pide consejería que tienes conflicto con la nuera, o la nuera con la suegra, o con el yerno, yo les recomiendo, léate Ruth, para que veas qué bien se llevaban. Y habían razones para llevarse mal, pero muchas, la primera razón, que no eran de un mismo pueblo. La segunda razón, que cuando se conocieron no tenían la misma fe. La tercera razón, que se conocieron en medio del sufrimiento. Y mucho más. Y tal vez a usted le ha tocado una suegra amargada como la suegra de Ruth, que dijo: no me llamen Noemí, porque se llamaba Noemí, que significa placentera. Cámbienme el nombre porque estoy en amargura. Noemí le dijo así mismo a Esther. Ahora, estas dos mujeres, Ruth y Esther, tuvieron varias cosas en común. A pesar de vivir en situaciones diferentes, en lugares diferentes, en épocas diferentes, a pesar de que no se conocieron, tenían varias cosas en común. Lo primero, que ambas fueron parte de la historia redentora de Dios. Qué bendición saber que tú y yo somos parte, al igual que Ruth y al igual que Esther, de la historia redentora de Dios, porque Dios nos ha redimido. ¿Cuánto decimos amén? Usted también es parte de esa historia, hermano. Y yo también, porque Dios nos ha redimido. Ambas fueron parte de la historia redentora de Dios. Dios usó a aquella joven huérfana de padre y de madre, criada por un familiar,
para salvar a su pueblo. Así Dios obró a través de Esther. Dios usó a Esther para salvar a su pueblo del genocidio. Y Dios empleó a Ruth como importante eslabón genealógico en la línea mesiánica. Obed, Isaí, David, Cristo. Así que estamos acá ante dos grandes libros de la Biblia que si usted no se ha leído y estudiado debe de leerlo. Si usted quiere entender lo que es el sufrimiento, lo que es el quebrantamiento del corazón de una manera correcta, estudies esos dos libros de la Biblia. Son historias bíblicas muy conmovedoras. Son historias bíblicas que van en contra de muchos conceptos y realidades de hoy en día, e incluso de realidades y conceptos dentro del pueblo de Dios. Porque cuando usted escucha el sermón de la Biblia, muchos hablan de un Dios que vienes a Él y no vas a tener más problemas. Ven a Él y nunca más vas a sufrir. Te dan una garantía de que vas a tener total felicidad. Y eso no es lo que la Biblia enseña. En los libros de Ruth y Esther, como dije, vamos a encontrar esas personas que reaccionaron de maneras diferentes, que no reaccionaron correctamente, algunas de ellas, ante el sufrimiento que produce el quebrantamiento en el corazón. Recuerden que lo que me movió a mí a comenzar esta serie, Quebrantando mi Corazón, fue el Salmo 51. ¿Algunos de ustedes se han leído el Salmo 51? Donde el rey David le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme, aquí está, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en el versículo 10, Salmo 51, versículo 10, ¿qué le dijo ahí el rey David al Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este Salmo 51, hermano, nos ayuda, te ayuda a ti y me ayuda a mí a descubrir el arrepentimiento correcto cuando tú y yo hemos pecado. Y el Salmo 51 es la oración de un corazón quebrantado, de alguien que le está diciendo a Dios: yo necesito que tú me des un corazón limpio, porque el que tengo está sucio. ¿Y por qué pidió eso? Porque su corazón fue quebrantado. David había pecado, David le había fallado a Dios y ahora estaba quebrantado porque el Dios de Ruth, el Dios de Esther, el Dios de David, el Dios de la iglesia, es un Dios que no me abandona aún cuando he pecado, aún cuando he fallado. Es un Dios que no abandona a sus hijos, aun cuando no entienden el proceso de Dios o el trato que la vida le está dando. Hermanos, ¿cuánto le decimos al Señor en esta mañana? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y con ese salmo yo comencé esta serie. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos ser confrontados con la realidad de nuestra condición espiritual. Muchas veces la realidad de nuestra condición espiritual no es la mejor. ¿Cuántos reconocemos que a veces nos desanimamos? Que a veces nos desalentamos, que lo que nos ocurre a veces nos lleva por decisión nuestra, y no culpemos a Dios, a un descuido espiritual.
Y aquel creyente que buscaba de Dios y que tenía pasión y que estaba en el primer amor, ahora está, ¿cómo está? En el último amor. Que ya el mensaje del pastor cuando llega rechaza, rebota. Y ya miramos las cosas como algo personal y malinterpretamos lo bueno que Dios está haciendo. Pero qué bueno saber que mi Dios me ama tanto que aun cuando yo no entiendo o yo no reacciono o no respondo correctamente ante el quebrantamiento, Dios me sigue amando. Tú y yo necesitamos ser quebrantados por Dios para conocer el corazón de Dios, para conocer a toda plenitud el amor de Dios. Usted y yo, decía yo hace algunos días, usted y yo nunca experimentaremos a Dios en avivamiento a menos que primero lo encontremos en el quebrantamiento. Necesitamos, hermanos, de verdad que sí, ser quebrantados por Dios. Que tu corazón se quebrante con tu realidad, que tu corazón y mi corazón se quebrante. Entonces ahí es donde usted se pone vulnerable a la voz de Dios. Y ahí es donde usted va a sentir ese interés que tal vez ya perdiste, esa pasión que ya no tienes. Es en el quebrantamiento. Muchas veces Dios va a usar el sufrimiento, Dios va a permitir el sufrimiento, hermano, para quebrantar nuestro corazón, del cual la Biblia dice que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero no todos reaccionamos o respondemos de la misma manera. Y vamos a ver un poco más de lleno ya esta historia bíblica, ¿no? Se leyó en el devocional. Voy a leer algunos versículos en el libro de Ruth. Y este es un libro que comienza con muerte, pero termina con nacimiento. Es un libro que comienza con una hambruna y termina con una abundancia. Es un libro que comienza con una familia prácticamente destruida, producto a la muerte, y termina con redención a lo que quedaba de esta familia. Por eso es que yo le creo a mi Dios, porque es un Dios redentor, porque es un Dios no solo que me ha rescatado, sino que continúa rescatándome del desánimo, del desaliento, de la mundanalidad, de la frialdad espiritual. Libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Aquí está la historia. Vino hambre, era un hebreo, era un judío, vivía en Belén de Judá, y vino una hambruna y tomó la decisión de moverse a los campos de Moab, es decir, a territorio gentil, a otro lugar. Él con su esposa y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Así que escribe el borí. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Noemí significa placentera. Así que si usted se llama Noemí y no lo sabía, tu nombre significa placentera. ¿Sabe que yo no conozco a muchos Elimelech por ahí? ¿Alguno de ustedes conoce a algún Elimelech? Si lo conoce, recomiéndale que antes de mudarse, que piense bien. Que saque bien los pros y los contras, ¿no? Hay alguno por ahí que tal vez no se llame Elimelech, pero a lo mejor le ha pasado parecido. Que sin pensarlo mucho, se ha mudado y el postrer estado ha sido peor que el primero. Bueno, pues Elimelech y Noemí, un matrimonio, mi Dios es rey, el significado del nombre de él, el de ella, Noemí, placentera, y su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos, Malón y Kelión. ¿Saben lo que significa Malión?
tampoco conozco ningún Malión, ni a ningún Kelión. Malón significa enfermizo. Ay, Dios mío. Qué difícil. Y Kelión significa lánguido, raquítico. Yo no sé si esa palabra se usa mucho en tu país. Una persona raquítica en Cuba, por ejemplo, cuando le decimos la rabuja. Perdón si esta palabra en tu país es una mala palabra. Usted me perdona, pero es que yo nací en Cuba, hermano. Y fui afectado grandemente por esa isla para toda la vida. Así que usted tenga paciencia conmigo. Una persona raquítica, lánguido, es alguien que está así. Yo era un raquítico. Yo era un lánguido. De verdad que sí. A pesar de ser el primogénito, yo era la rabuja. No crecía, era flaquito, sí. Para que tengan una idea. Entonces, Malón y Kelión, con sus padres, no les quedó otra que obedecer. Su papá decidió, Elimelech, mudarse allí de Belén a los campos de Moab. Qué historia, ¿no? Dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3, primero de gracia. Y esto le puede pasar a cualquier familia, hermano. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos. Muere el padre de familia. Cuando en una familia muere el padre de familia, ¿cómo se queda el corazón de los miembros de la familia? De los hijos, quebrantado, afectado por la muerte del padre de familia. Murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Se casaron, ellos eran hebreos, eran judíos, ya eran jóvenes, se casan con mujeres moabitas, dice la historia. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Toda esta historia de sufrimiento transcurrió en un periodo de 10 años, que para mí es un periodo corto para tanto sufrimiento. Que a una esposa se le muere el esposo, se queda viuda, los hijos se casan allí, pero que también se mueren los hijos. En cuestión de 10 años, hermano, para mí es una abundancia de sufrimiento tremendo. Y de verdad que mi objetivo en esta mañana no es hablar mal de Noemí. Yo le entiendo a Noemí. Se muere el esposo, se mueren los hijos en un periodo de 10 años, se queda con las nueras. Para colmo, no son hebreas, no son judías. Y murieron los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En medio de aquel sufrimiento en el cual Noemí se sentía desamparada, ya no estaba el esposo, ya no estaban los hijos, solo estaban sus nueras, habían transcurrido 10 años. Ella escucha una buena noticia. Yo quiero decirte algo, en medio de cualquier sufrimiento que usted pueda atravesar, experimentar o vivir como hijo de Dios, Dios tiene buenas noticias para ti. ¿Cuántos creemos en eso? Yo creo en ese Dios que en medio de cualquier adversidad Él nos trae buenas noticias. Y aquello lo escuchó Noemí. Bueno, Dios visitó allá donde yo vivía, ya no hay hambre, ya hay comida, ya hay abundancia. Y en medio de eso, pues ella tomó la decisión de regresar, ¿no? Allá donde era su tierra. Ella toma la decisión de volver, gloria a Dios, con sus nueras que querían acompañarla, pero ella incluso conversó con las nueras. Mira, quédense aquí con su familia porque yo no tengo hijos. Y si aún yo saliese embarazada y vuelvo a tener hijos, ustedes no pueden esperar tantos años.
tengan la libertad de irse, que yo voy a regresar allá a mi tierra y a mi nación. Váyanse para la casa de sus padres. Y una nuera, orfa, dijo, esta es la oportunidad de quitarme la suegra de encima. ¿Hay alguna orfa acá? Que en algún momento dice, oye, muy buen consejo el de la suegra. Pero la otra, Ruth, no, porque Dios había tratado con Ruth. Porque Dios trata con la persona que sufre. Y el trato de Dios es un trato personal y es un trato diferente. Tristemente muchos no lo entienden o no lo asimilan. Y en medio de aquella situación, Noemí le dijo a Ruth, versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es lo que ocurre cuando alguien conoce al Dios de Noemí, que no abandona a los otros que somos hermanos en la fe. ¿Cómo te voy a abandonar? Tu Dios es mi Dios. Tu pueblo es mi pueblo. ¿Cuántos decimos así en esta mañana? Hermano, no te voy a abandonar, porque tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Creo que esta es una convicción que necesitan muchos cristianos. Creo que muchas veces dentro del pueblo de Dios hay muchas orfas que abandonan, pero gracias a Dios, porque hay muchas y muchos como Ruth, con la convicción de Ruth, no te voy a abandonar, porque tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. A pesar de que, hermano, miren, versículo 20, este es Noemí, ya cuando llega, pastor, ¿y por qué no va usted versículo por versículo? Porque yo estoy convencido que aquí hay suegras, que aquí hay nueras, que aquí hay suegros y yernos que necesitan leerse todo este libro, hermano. Entonces tienen que ir versículo por versículo, porque a veces hay cosas que hay que mejorar, hay relaciones que hay que mejorar. ¿Cuántos están de acuerdo con el pastor? Que hay relaciones que hay que mejorar, porque a veces nos hace difícil convivir con aquellos que la vida añade, es la realidad. Y este es Noemí, cuando llegó ya, ¿no? Cuando ella llega, que ella regresa, que viene con la nuera, con Ruth. Hermano, fue algo bien difícil. Y como dije, no culpo a Noemí. Se muere el esposo, se mueren los dos hijos, se queda con dos nueras. Una nuera decide regresar a la casa de los padres. La otra nuera, ¿sabes qué? No te voy a dejar, porque yo he conocido a tu Dios. Y todo este sufrimiento llevó a Noemí a vivir el momento más difícil de su vida. Sin esposo, sin hijo, se sentía desamparada. Habían pasado 10 años, y hermano, 10 años no es el tiempo suficiente como para que la gente de tu barrio se olvide de ti. Yo llevo 11 años que me fui de Cuba. Y si yo regresara allá mañana o en un mes, la gente de mi barrio me conoce, a pesar de que de verdad el tiempo y los años me han desfigurado bastante, hermano. El tiempo no me ha llevado muy bien, porque este no era el de antes, hermano. ¿A usted le ha pasado lo mismo? La sonrisa solo con el pastor. Seamos honestos. ¿A cuánto de ustedes le ha pasado lo mismo que le ha pasado al pastor? Pero nos conocen
¿Cuántos crees que? ¿Cuántos? Da risa, pero es la verdad. Pastor, el tiempo está maltratado. Sí, hermano. Yo he rodado mucho tiempo con la goma punchada. Pero el Señor ha estado conmigo. No, yo de verdad que yo no rodaba punchado, me equivoqué. Me echaron demasiado aire. Pero que no es bueno también. En cualquier momento exploto. Sí, hermano. Pero 10 años no es tiempo suficiente. Tú regresas allá a tu barrio y la gente te va a conocer. Entonces, hermano, Noemí decide regresar a su tierra después de 10 años y la iban a conocer. Y cuando llega allá a su tierra, ¿qué ocurrió? Ruth capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén después de 10 años. Para Ruth era un lugar nuevo, pero no para Noemí. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían: ¿no es esta Noemí? La reconocieron. ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, que el sufrimiento quebrantó el corazón de Noemí. Pero este sufrimiento y este quebrantamiento prácticamente la habían ¿qué? Aplastado. A tal punto que cuando ella regresa, me imagino que la gente preguntaba, no viene aquí, oye, ¿dónde está Elimelech? Y Malón y Kelión. Y contar una historia triste, ¿a cuánto les afecta? Esta mujer venía, hermano, aplastada por el sufrimiento, pero en medio de todo ese dolor vamos a ver la obra de un Dios redentor. No me llamen Noemí, llamadme Mara, porque estoy en grande amargura. Hermano, muchas veces el sufrimiento quebranta el corazón de la persona, y si la persona no acepta, no entiende el trato de Dios, ¿saben lo que ocurre, hermano? Que la persona se puede amargar. Pero Dios es tan amoroso y tan paciente para con nosotros que Él continúa con su plan de redención. ¿Sabía usted que la palabra clave del libro de Ruth es redención? Gloria a Dios. ¿Y saben lo que significa redención? Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona a cambio del pago de un precio. Cuando una persona ha sido secuestrada y alguien paga un precio para que lo liberen, eso es redención. ¿Sabía usted que Cristo es nuestro redentor? Porque tú y yo éramos esclavos del pecado. El pecado nos afectó tanto que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero en la cruz, Jesucristo, quien es nuestro redentor, al precio de su sangre, al precio de su vida, ocupó tu lugar y mi lugar, y Él pagó el precio de nuestra redención. Y hoy tú y yo somos libres del pecado porque Cristo nos ha redimido. Y hermano, el sufrimiento había aplastado a Noemí. El sufrimiento y el quebrantamiento amargaron temporalmente el corazón de Noemí. Y digo temporalmente porque esta historia no termina aquí en el versículo 20 del capítulo 1. No, hermano. Esta historia terminó diferente porque Dios, que es un Dios redentor, sanó el corazón de Noemí. Porque Dios sana las heridas que producen el sufrimiento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos podemos decir hoy, pastor, a mí Dios me ha sanado las heridas?
Sí, es verdad, yo he sufrido. Sí, es verdad, yo he llorado. Sí, yo he tenido días difíciles. E incluso he estado días como Noemí. Amargada. Pero Dios me ha redimido. Dios tenía planes y propósitos eternos con Noemí. Porque vemos cómo Dios fue paciente y cómo Dios la redimió. Aleluya. La rescató de aquella amargura. Y la Noemí que termina el libro de Ruth no es la misma Noemí del versículo 20. Hermano, la verdadera fe consiste en creer a pesar de las evidencias y en obedecer a pesar de las consecuencias. Quiero contarle un pequeño testimonio personal. Acá la iglesia sabe que tengo 3 hijos. El mayor, Luis Manuel Cabrera Jr., el que toca acá la batería o canta a veces. Y mis 2 hijas, que pronto en el mes de abril cumplirán 10 años. Mis niñas padecen de autismo severo. Cuando yo era pastor en Cuba, en un pueblo llamado Cifuente, en el otro pueblo que se llama Zaguala Grande, el pastor de Zaguala Grande era mi amigo. El pastor de Zaguala Grande, Roberto, su esposa Inés, unos hombres de Dios tremendos. Este era un hombre muy inteligente. Roberto era un hombre, imagínense, que siendo pastor estudió y se hizo abogado. Un hombre bien preparado. Y ellos tuvieron 3 hijos, 2 hijos varones y una niña hembra. Esa niña hembra era una niña especial. Y cuando a veces Roberto venía de camino, que llegaba a mi casa a saludarme, se bajaba él con la niña, porque ya los hijos no vivían con él. Una niña especial, Karen. Y yo veía aquel amor de Roberto y de Inés, la mamá, con aquella jovencita especial y Karen. Y yo decía, ¿y cómo podrán? ¿Cómo podrán? Me recuerdo que en una ocasión Roberto me pidió, ¿podrás venir a dar una campaña acá a la iglesia y predicar? Era mi amigo. Claro que sí. Pero me dijo, solo te pido que me entiendas algo. Dime, ven, predica jueves, viernes, sábado y domingo, pero me da pena contigo, pero no puedes quedarte en mi casa porque mi hija es especial y ella no va a entender que un extraño se quede en la casa. Yo lo entendí y yo iba cada día allá, me iba en transporte público y por la noche, después de las 10 de la noche, me buscaba una persona. ¿Saben quién era? El cura del pueblo. El cura del pueblo, un español, no creía en los ídolos. Él llegó allá y quitó los ídolos. Se buscó tremendo problema con los católicos ahí. Pero se hizo muy buen amigo mío. Me visitaba en mi casa. Él era un cura, no tenía esposa. Compartía conmigo. Nos llevábamos bien. De hecho, eso en el pueblo creó cierta confusión. Porque algunos creían que el cura o se metía evangélico o el pastor se metía cura. Y yo le decía a los que me decían medio preocupados, tranquilo, es imposible de mi parte porque tengo mujer y tengo hijos. Así que ya no califico. Yo creo que es él. Y él me decía, no pastor, yo nunca voy a dejar de ser cura porque yo tengo una misión aquí de predicar a los católicos. Muy entendido, con la Biblia, hermano, con una preparación doctrinal. Y cada noche el cura iba y me buscaba. Incluso algunas veces llegaba, no había terminado el culto, yo estaba predicando, teníamos esa linda amistad. Pasan los años, yo siempre veía a Karen como una jovencita allí en el culto, como un niño con cierta deficiencia. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo lo harán? Pasan los años, llego a este país y me toca a mí vivir la historia de Roberto. No con una, sino con 2 princesas con autismo severo. Ahora estoy yo en los zapatos de Roberto. Al principio me fue muy difícil entender aquello. De hecho, hermano, fue difícil cuando ya nos dieron el diagnóstico. Viene a veces uno, pero Dios trató conmigo y Dios trató con mi esposa. Fueron semanas, fueron días difíciles, pero hemos aprendido y el Señor nos ha dado herramientas y Dios nos ha dado un hijo
que es un regalo de Dios, con sus hermanitas, y hemos creado en mi casa ciertas condiciones para ayudar a mis hijas, y hemos estudiado y nos hemos calificado para atender a nuestras hijas, y las atendemos en nuestra propia casa. Pasan los años y de pronto otro diagnóstico más: las defensas bajas. Encima de autismo severo, defensas bajas. Algo difícil para uno. Muy difícil. Porque entonces la gente que no tiene niños autistas o que no tiene un familiar con defensa baja no entiende. Y algunos vienen a aconsejarme creyendo que me están ayudando, y lo que están haciendo es pisoteándome. Porque me cuestionan, ¿no? ¿Y por qué las niñas no están aquí? ¿Y por qué pastor allá? ¿Y por qué ella aquí? Y no saben el trasfondo de la verdadera realidad. ¿Me están entendiendo? Y yo he tenido que decirle a algunos hermanos, por favor, tú tienes hijos autistas. Primero, el autismo no es igual para todo el mundo. El de mis hijas es severo, ¿ok? Muchos niños tienen autismo, pero no es el mismo tipo de autismo. Cuando es autismo severo, ese niño no entiende, hermano. Ahora mismo mis hijas, yo no las puedo poner aquí en esta reunión. No las puedo porque no van a entender. Porque su comportamiento va a ser en su mundo. Ellos tienen un mundo donde ellos viven. Y encima, con defensas bajas. ¿Ok? Muchos hermanos me entienden, pero otros he tenido que pararlos porque son injustos. Cuando no saben lo que es la vida del pastor con las hijas y de mi esposa, que siempre estaba conmigo. Siempre estaba en el culto. Tuvimos que cambiar la vida, como Roberto e Inés la cambiaron. Porque, hermano, después de Dios, lo más importante en tu vida es tu familia. ¿Cuántos decimos amén? Si usted no cuida a su familia, usted no es un buen cristiano. Pues pasan los años, las niñas crecen, hemos creado las condiciones. Me recuerdo que en esta semana en una tienda había el hermano Manuel. Y conversamos Manuel y yo ahí en la tienda, comprando algunas cosas. Y yo no sabía que había algo nuevo preparado. Amanecer miércoles, por la madrugada, estando yo en la cocina, preparándome no para salir a pasear, no, hermano, preparándome para amanecer con Dios. Amanecer con Dios es un ministerio que este pastor tiene todos los días, con mi esposa, con hermanos de la iglesia. Tenemos un tiempo, un devocional de ayuno y oración, que estamos ya en la edición número 468. Son 468 días madrugando cada mañana en ayuno y en oración, mi hermano. Y la gloria es para Dios, ¿ok? Y estando preparándome ahí en la cocina de mi casa, de pronto mi esposa gritando, venía del cuarto, con una de las gemelas, con Berenice. Comenzó a temblar la cama. Mi esposa se despertó. Cuando me entregó a Berenice, estaba prácticamente muerta. En mis brazos, la vista fija, no se meneaba la niña. La cargué acá con los pies extendidos. Ellas han crecido cantidad. Ya estábamos a punto de comenzar a venir a los cultos. Ya mi esposa contenta, planificando. Fui ese día, hermano, le compré unos zapaticos porque ya venían para el culto. El día anterior le compré los zapaticos a mis niñas porque ya comenzaban a venir al culto para estar en su aura como antes. Y amanecer al otro día, mi niña en mis brazos, mi esposa en una esquina. Llamó a mi hijo, allí estaba mi esposa en una esquina esperando que Dios hiciera un milagro. Yo la cargué estudiando esta serie. No sé si eran 3:30, 4:30 de la mañana, era por la madrugada, bien temprano. Yo me levanto un poco más temprano porque tengo que estudiar lo que usted escucha que doy en Amanecer con Dios. Fue 1 minuto y 20 segundos aproximadamente ese tiempo, pero a mí me duraron horas. Yo pasaba la mano por la espalda de la niña, su carita pegada a mi cara. Yo la miraba de aquí ahí con los ojos tiesos y la niña no respondía. Y en medio de aquella situación, mi esposa clamaba: "Mijo, todos estábamos allí. No hay tiempo, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Por favor, Señor. Sana a mi niña, Señor. No te la lleves. Tiene tan solo 9 añitos. Yo las quiero criar.
En mi casa llevamos más de un año preparando los 15 de la gemela. Y ahorramos cada centavo para ese día. En medio de ese sufrimiento, creo que fue el Señor, le metí este dedito en la boca. Cuando le meto el dedo en la boca con cuidado, siento que me muerde bien fuerte. Y esa mordida no me dolió. Esa mordida yo la sentí como que mi hija me decía: papá, estoy viva, ayúdame, papá. Necesito que tú me ayudes. Y ella mordía y yo no sacaba el dedo. Porque el amor de un padre por salvar a un hijo va más allá que cualquier dolor. El amor de Dios por salvarte a ti llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Yo sentía como que su lengua, la pude mover la lengua, y de pronto la niña, después de varios segundos, ya dejó de mirar fijo. Al poco rato comenzó a mover sus piernas. Yo trataba de que caminara allí y no podía. Se desvanecía y yo orando. La escena terminó con mi niña, yo sentado en un mueble. Todo esto yo con el ciático. Mi niña pesa 56 libras. Y terminó sentada al lado mío aquella hora, dándole gracias a Dios nosotros porque Dios la salvó con una tableta. Por la mañana, una llamada a su neuróloga, ir a hacerle pruebas. Diagnóstico después que fuimos allí. Mire, hermano, Dios hizo un milagro porque por la mañana teníamos que ir y la guagua que usa mi esposa, que es donde montamos a la gemela, siempre tiene todas las condiciones, con una luz prendida ahí, como que el motor tenía problemas. Y esa guagua prácticamente ni la usamos. Yo salí, mandé a nuestro hijo a buscar la leche que aquí regalamos cada semana. Y salí y mi esposa orando que Dios hiciera un milagro. Cuando llegué, la luz nunca se apagó. Llegué, apagué el carro. Cuando lo volví a encender, ya no apareció la luz. Fuimos allá. Ella no quiso tomarse un medicamento que hay que darle para sedarla, porque esa prueba dura, en lo que le ponen los cables, todo, dura casi una hora o más. Depende del comportamiento del niño. A veces dura más. Yo llegué, senté a la gemela, a Berenice en la camilla, la miré a los ojos. Hermano, le doy gracias a Dios porque el amor de un padre, las clases de una madre funcionan más que cualquier escuela, hermano. Bere, te van a hacer un examen. Necesito que te portes bien, mamá. Por favor, ten paciencia. Allí una americana: Señor, endereza lo torcido de mi inglés. Encárgate de que yo pueda entender todo lo que esta mujer me diga y que yo pueda preguntarle ciertas cosas. Hermano, en ese momento el Espíritu Santo viene porque yo entiendo lo que ella me dice y todo. Berenice entendió, se portó bien, le hicieron el examen, salimos. Cuando salimos, la neuróloga, Dios la bendiga, ella es puertorriqueña, tiene un corazón. Vengo ya para el carro y ella viene detrás de mí a hablar conmigo. Ella estaba en su oficina viendo todo lo que ocurría en las computadoras. No veo nada. Y mi esposa le dijo: doctora, usted tal vez no vea nada, pero yo sí lo vi. Yo sí lo viví. Hay un problema. Por favor, doctora, ayúdanos. Ayúdanos. Nuestra hija necesita tratamiento. Ella dice: todos los síntomas es epilepsia. Le vamos a poner un tratamiento, pero yo voy a mirar otra vez. Ahora regreso a mirar. Váyanse que yo los voy a llamar. Antes de llegar acá la llamada, ¿sabes qué? En el lado izquierdo vi allí rasgos de epilepsia. Ya mandé el medicamento. Comiencen el tratamiento. Hermanos, ese diagnóstico, después de varios años, autismo severo, defensas bajas, ahora un diagnóstico más, epilepsia, nos había hundido. Mi esposa venía hundida. ¿Cómo ayudar a mi esposa? ¿Cómo animarla? Ese día
Ella no estuvo en Amanecer con Dios, pero Dios trató con ella, Dios trató conmigo. ¿Sabes qué? Porque nuestro Dios es un Dios redentor, hermano. Él no te deja en el dolor, Él no te deja en la amargura. Dios no dejó a Noemí en aquella amargura cuando ella regresó. Que no me llamen Noemí, ya no soy placentera, llamadme Mara, porque estoy en gran amargura. Y hoy no estoy criticando a Noemí, porque yo he caminado con sus zapatos también. Y Dios nos ha ayudado. Ya Berenice está con el tratamiento. Cuando ustedes vean al pastor con el teléfono al lado, entiéndanme, porque una llamada de mi esposa yo detengo y le respondo. Así vive el pastor, al tanto siempre, porque tengo hijas que necesitan mi ayuda. Hermano, Dios no te va a dejar en el dolor. Quiero terminar con esta enseñanza que yo quiero que usted la aprenda. Recuerde esto: la fe, la verdadera fe consiste en creer a pesar de las evidencias y en obedecer a pesar de las consecuencias. No permitas que tu pasado, escuche, no permitas que tu pasado de desgracia, de pecado o de sufrimiento viva en tu presente, resucite en tu futuro y se convierta en el timón que te oriente a ti y a los tuyos. No permitas que tu sufrimiento, que tu dolor, hermano, tome el control de tu vida, porque tú tienes a un Dios redentor. ¿Cuántos lo creemos? Hoy les hablé de la historia de Ruth, de la historia de Noemí, un poco de la historia de Esther y de mi propia historia. Mi amado hermano, usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y tu Dios es un Dios redentor. Él te va a redimir. Él te va a sacar de esa situación. Él lo hará.